Buenos días, Robert Koch. ¿Quién no ha oído este nombre? Muy pocas personas. Heinrich Hermann Robert Koch, el nombre completo, ¿eh? El descubridor del bacilo causante de la tuberculosis que lleva su nombre, bacilo de Koch. Eso es por lo que es más conocido. Todo el mundo dice, el bacilo de Koch, el que descubrió, no dicen muchas veces las personas el microbio causante, sino que dicen el que descubrió la tuberculosis, ¿no? Pero lo que están queriendo decir es eso, que es el microbio causante de la tuberculosis. Pero Koch descubrió muchas cosas más, no solamente el bacilo causante de la tuberculosis. Nació el 11 de diciembre de 1943 en las montañas de Harz, reino de Hannover, gran imperio alemán en aquella época, ¿eh? Era el gran imperio alemán. Su padre era ingeniero en minas, por eso vivía en las montañas donde había minas. Murió el 27 de mayo de 1910 y obtuvo calificaciones de excelencia desde su entrada a la escuela primaria y durante la escuela secundaria también. Fue un magnífico alumno, toda primaria, toda secundaria y también la universidad. A los 19 años comenzó los estudios universitarios en la Universidad de Göttingen, matriculó matemática, física y botánica. Pero después de 3 semestres dijo, no, a mí lo que me interesa es la medicina y se pasó para la medicina, se trasladó para la medicina. Cooperó con Jacob Henle, H-E-N-L-E, sobre todo, bueno, por anatomía se conoce, pero los médicos lo conocen. Cooperó con Henle en investigación acerca de la estructura de los nervios uterinos y por esa investigación obtuvo un premio y este premio le permitió estudiar un tiempito, o sea, hacer una pasantía con Rudolf Virchow, el gran genio de la patología y de la medicina alemana, el inmenso Rudolf Virchow, que está presente en casi todas las actividades científicas de aquella época. En el sexto semestre de medicina realizó investigaciones acerca de secreción del ácido succínico y acerca del metabolismo de las mitocondrias, ese organito tan interesante que se llama mitocondria. Estos estudios fueron la base de su disertación de graduación en 1966, que se graduó de médico con una disertación sobre el ácido succínico y la función de las mitocondrias. Se graduó con honores y con la distinción máxima cum laude, la distinción máxima que se da en la universidad. Trabajó en el Hospital General de Hamburgo por poco tiempo y después en varios otros centros y al iniciarse la guerra con Francia en 1870 se alistó en el ejército como cirujano voluntario y un año después se dio de alta siendo designado entonces médico del distrito de la Prusia Oriental que ahora pertenece a Polonia. Entonces su vida sufriría un giro inesperado. Estas cosas que pasan a veces uno no sabe por qué pasan, pero pasaron. Y entonces llegó su cumpleaños, la esposa dijo que voy a regalarle a Robertico por el cumpleaños. Salió y le compró un microscopio. Le dio un microscopio a Robert Koch. Y Robert Koch se vio con un microscopio, montó un laboratorio privado y comenzó a estudiar microbiología. Hasta ese momento él no se había interesado tanto en la microbiología, pero al tener el microscopio pues empezó esa línea y empezó a investigar. El laboratorio estaba al lado de la sala donde él examinaba a los pacientes. En este laboratorio desarrolló técnicas de cultivo de bacterias que se considera fueron una de sus grandes contribuciones a la microbiología. Aisló el bacilo del anthrax. El anthrax es una enfermedad bastante complicada, que nosotros en Cuba no hemos tenido, bueno, prácticamente no la conocemos, pero es muy complicada. No es el anthrax estafilococo, es el bacilo anthracis, que es otra cosa. Esta investigación le abrió puertas primero a Breslau como médico de distrito y después en 1980 fue trasladado a Berlín como asesor en la Oficina Imperial de Salud, lo que vendría siendo como un ministerio, pero todavía no existían los ministerios de salud. El primero fue el de Cuba, como dato curioso, ¿no? En 1882 descubrió el bacilo de la tuberculosis y esto le valió un ascenso de categoría. A partir del 85 es nombrado profesor de la Universidad de Berlín y director del Instituto de Higiene primero y después del Instituto de Enfermedades Infecciosas. Descubrió la tuberculina en 1890 y aquí aparece algo muy triste y muy llamativo. Él pensó que podía ser el tratamiento de la tuberculosis, descubrió la existencia de la tuberculina y dijo, este puede ser el tratamiento de la tuberculosis, vamos a aplicar la tuberculina a los pacientes. Lo anunció con bombos y platillos, cosa que no se va a hacer hasta que uno esté bien seguro de un descubrimiento, y no fue efectivo. De hecho, algunos pacientes a los que se aplicó la tuberculina fallecieron como reacciones a la tuberculina. Entonces perdió prestigio. Los envidiosos se elevaron, comenzaron a criticarlo, a señalarle el defecto. No vieron todo lo bueno que había hecho Koch hasta entonces, ¿no? Vieron solamente lo malo. Esto, como decía Shakespeare,
Lo malo de que hace el hombre sobrevive después de él, uno a menudo es enterrado con los huesos. Bueno, pues eso le pasó a Koch, lo que no lo enterraron todavía, ¿no? Todavía no fue enterrado, pero los envidiosos, los que lo veían mal, empezaron a decir, no, mira, dijo que iba a curar la tuberculosis con la tuberculina que se fue a matar personas. Entonces, ahí empezaron estos problemas. Y el gobierno le quitó el derecho a hacer patente. Ya usted no puede patentar nada, está bueno ya, las patentes que usted haga pertenecen al gobierno y usted no va a recibir nada por ninguno de los descubrimientos que haga, no va a recibir ninguna compensación económica. Todo esto, como es lógico, fue injusto. Él cometió un error, haber llegado a una conclusión sin haber hecho los experimentos necesarios y haber anunciado un descubrimiento que no estaba comprobado en lo absoluto. O sea, fue que él pensó que iba a servir para eso y no fue así. Pero lo aprovecharon para aplastarlo. En 1906 se mudó para África del Este. Para mí, que ya estaba, me voy para África del Este y voy a salir de aquí de Alemania. Y allá estudió la tripanosomiasis africana, enfermedad del sueño. Realizó varios descubrimientos, entre ellos la sobrevivencia del bacilo del anthrax de carbunco, porque formaba endosporas. ¿Qué hace el bacilo del anthrax? Cuando las condiciones no son propicias, él forma una endospora, se tranca, se cierra y entonces sobrevive a condiciones adversas. Lo descubrió Robert Koch. Descubrió el vibrión colérico, pero ya había sido identificado por otros investigadores, lo que no había sido divulgado. Él lo descubrió, o lo redescubrió, vamos a decirlo así, y lo divulgó. Lo que el mérito del descubrimiento inicial no es de él. Fue la primera persona en demostrar definitivamente, de forma experimental, que una bacteria específica es la causa de una enfermedad específica, y lo demostró con el carbunco. Esta bacteria causa esta infección y no otra, ¿eh? No otra infección, esta infección. O sea, cada enfermedad infecciosa está relacionada con una bacteria que es la que la causa. Tan importante como el descubrimiento del bacilo tuberculoso, que por lo que es más famoso, y en mi criterio aún más importante que el descubrimiento del bacilo tuberculoso, es haber planteado los llamados postulados de Koch. Los postulados de Koch son una serie, son 4 criterios para demostrar que una enfermedad es causada por una infección. Vamos a hablar de ellos después. En marzo 24 se designó por la OMS, el día 24 de marzo se designó como Día Mundial de la Tuberculosis, porque ese día se corresponde con el día que Robert Koch anunció el descubrimiento del bacilo tuberculoso. Bajo la tutela de Koch, Petri, que trabajaba de ayudante de él, diseñó la placa que lleva su nombre. Los que han visto algo de microbiología saben que la placa donde se hacen los cultivos de bacterias se llama placa de Petri, y Petri era ayudante de Koch, y Koch lo apoyó en sus investigaciones. Por la sugerencia de algunos colaboradores, Koch fue la primera persona que utilizó gel de agar para cultivos bacterianos, y eso mejoró notablemente el cultivo de muchos microorganismos. Los aportes de Koch a la microbiología han hecho que se le considere uno de los microbiólogos más importantes de la historia. Pasteur ya había sido considerado el padre de la microbiología, y Koch, bueno, pues no podía ocupar ese lugar ya era de Pasteur, pero es posiblemente después de Pasteur el microbiólogo más relevante en esa época. Y desde luego, en la historia de la microbiología, pudiéramos decir casi que es el segundo padre de la microbiología, ¿eh? Los postulados de Koch, que los mencionamos anteriormente, establecen que para considerar un microorganismo como causante de una enfermedad infecciosa es necesario que se cumplan 4 requisitos. Primer requisito: el microbio sospechoso debe estar presente en todos los casos de la enfermedad y ausente en personas sanas. O sea, esta persona está enferma con esta enfermedad, cuando usted hace un cultivo encuentra este microorganismo. Una persona sana, usted hace el cultivo y no encuentra el microorganismo. Esto no es tan así porque, por ejemplo, los estafilococos, podemos encontrar estafilococo en la piel de personas sanas, ¿no? Y vamos a encontrar estafilococo en personas que están infectadas con estafilococo. Pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que el estafilococo en la piel es normal. El estafilococo en el pulmón no es normal. Un estafilococo tejido subcutáneo no es normal. Es decir, la localización no nos va a mostrar, va a reafirmar esta parte del primer postulado de Koch. En todas las personas enfermas aparece un microorganismo. En las personas sanas no aparece ese microorganismo. En este caso que ponía de ejemplo estafilococo, las personas sanas no tienen estafilococo en tejido celular subcutáneo. Eso lo tienen las enfermas, pero todas las personas tienen estafilococo en la piel. Segundo postulado de Koch: el microorganismo puede ser preparado y mantenido en un cultivo puro. Correcto. Tercer postulado de Koch: el microorganismo debe tener la capacidad para producir la infección original después de varias generaciones en un cultivo. O sea, el microorganismo se cultiva, periodo de tiempo después usted toma un microorganismo y en animales de experimentación, ese microorganismo ya cultivado
que ya ha pasado varias veces, ha tenido varias generaciones en la placa de cultivo, se le inocula al animal de experimentación y aparece la enfermedad. Eso ratifica que el microorganismo es el causante de la enfermedad. Y cuarto, puede ser inoculado en animales y cultivado de nuevo a partir del animal. O sea, tomamos el microorganismo de un animal enfermo, lo cultivamos, se lo inoculamos a otro animal, se enferma, y de ese otro animal enfermo tomamos de nuevo el microorganismo. Son los postulados de Koch que sirven para decir cuándo una enfermedad realmente es infecciosa y cuándo no es infecciosa. Y para mí tiene, por lo menos teóricamente, mucho más valor que el descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. Opinión personal, ¿eh? No es opinión de otras personas tal vez. Entre las contribuciones de Koch a la microbiología también puede señalarse, además de todo lo que hemos dicho hasta ahora, la inmersión del lente del microscopio en aceite, y esto mejora la observación. Actualmente todos lo hacemos así sobre la lámina, colocamos un poquito de aceite, ponemos el lente y miramos. Bueno, eso el primero que lo hizo fue Robert Koch, así que tuvo gran mérito. Fue el primero también en utilizar fotografía en la observación microscópica. Estaba observando por el microscopio y acopló una cámara y comenzó a tirar fotos de los bacilos. Eso es muy importante porque permite que una persona pueda ver directamente, no en el microscopio, sino ver o sea, no directamente, sino en la fotografía, las imágenes de los diferentes microorganismos. Introdujo varias técnicas de coloración para láminas y en estudios realizados en Nueva Guinea, Koch encontró nativos que presentaban plasmodios en sangre, pero no sufrían de malaria o tenían manifestaciones mínimas subclínicas, y entonces planteó algo muy importante, que una persona expuesta crónicamente a una enfermedad infecciosa desarrolla inmunidad contra esta enfermedad infecciosa en zonas endémicas y pueda sobrevivir incluso con el microorganismo en el cuerpo, pero sin manifestaciones clínicas. Es la teoría de la resistencia inmune a las enfermedades infecciosas. Y esto fue un aporte grande a la inmunología. La historia de la tuberculina, que fue el marcador negativo de la carrera de Koch, por el que lo destruyeron, como decimos los cubanos, lo hicieron leña. De ahí se obtuvo el extracto de bacilo tuberculoso con glicerina. Planteó que era la cura de la enfermedad, como ya habíamos dicho. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la tuberculina, años después, se vio que era muy útil para el diagnóstico de la tuberculosis. Y es lo que actualmente se utiliza como la llamada prueba de Mantoux, que se inocula tuberculina intradérmica y entonces se lee, en las próximas 72 horas, se lee la respuesta del organismo si existe inmunidad contra el bacilo tuberculoso o no existe. O sea, que no cura la tuberculosis, pero permite orientarse en cuanto a la existencia de inmunidad contra el bacilo de la tuberculosis. A pesar de algunas controversias con Louis Pasteur respecto al anthrax, que el que tenía razón era Koch, y con Rudolf Virchow respecto a la tuberculina, que ahí el que tenía razón era Virchow, y su discutible papel como árbitro imparcial en relación al otorgamiento del Premio Nobel de Medicina 1902, que hablamos de esto, a Grace o a Ross, que él decidió que fuera Ross, y bueno, respetamos, pero es un poco discutible también, ya hablamos de esto. Pues la carrera de Koch es una cadena de éxitos y muchos de sus descubrimientos en técnicas de microbiología se emplean hoy en día aún. La tuberculina es lo que se utiliza para la prueba de Mantoux y se sigue utilizando la tuberculina para la prueba de Mantoux, y las técnicas de observación, tinción y cultivo desarrollados, creados por Koch, se siguen utilizando, muchas de ellas actualmente. Así que su contribución es innegable. La vigencia de su legado es innegable. Es actualmente vigente aún. Los postulados de Koch mantienen su vigencia para relacionar un microorganismo como causa de una enfermedad infecciosa. Aún se utilizan como regla para esto a 100 años, más de 100 años de haberse establecido, y así el gran legado de Koch es de actualidad, es vigente y muy bien merecido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina que lo otorgaron en 1905. No tiene discusión. Yo creo que casi que debieron haberse otorgado un poquito antes, pero bueno, se lo otorgaron en 1905. Así que, hasta luego.